Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Gallos de Pelea, el programa en el que nos animamos a este corral, a esta batalla de ideas, de estas discusiones. Aquí estoy con ustedes, Agustín Valetti, pueden ver acá debajo también mi @ de Instagram para seguirme ahí, y también ven al costado a mi compañero, mi co-creador de este canal, Gabriel Sarti, que me ha invitado a sumarme, a participar en él. ¿Cómo estás, Gaby? Aus, muy bien, la verdad, contento de estar acá. Listo para abordar un nuevo video, un nuevo debate sobre un tema para nada menor, pero No, por favor, para nada. presentalo, porque creo que es, a mi entender, el tema del momento, aunque no sea de actualidad o de breaking news, creo que es el tema. Sí, muchas veces nos pasa que en estas reuniones, digamos, en estas charlas que hacemos los dos juntos, no en los programas que hacemos individualmente, capaz, puede ser indistinto, pero digo, muchas veces terminamos haciendo muchas temáticas grandes que son importantes, pero que no están, como vos decís, en la portada de El Urgente. No estamos diciendo, no, se cayó la pirámide poblacional y entonces el mundo está colapsando en 5 segundos, sino que estamos hablando de cuestiones que van a afectarnos a futuro. Y eso es quizás lo que nos tenemos que empezar a preguntar. Bueno, ¿por qué surge esto que estamos hablando acá, de la debacle, de la crisis que hay, de la baja de la natalidad? ¿Por qué surge eso? Podemos hablar de distintas hipótesis. Yo voy a hacer una introducción hablando de alguna de las que creo que es súper interesante para analizar este fenómeno. Es un fenómeno que no es reciente, ¿no? Como digo, no es algo que surge de la noche a la mañana, surge de años, hay escritos, hay autores, hay muchas cosas que hay en el medio de esto, y también hay efectos colaterales, efectos que son aparte de las teorías que podamos hacer de la influencia de la política o de los autores o de las cosas más intelectuales o académicas que han influido ciertamente en la sociedad, pero también hay componentes de la realidad que fueron surgiendo a lo largo de los años, que también es interesante que los analicemos. Y hay una cosa ahí, te interrumpo un segundito. Sí. Este tema que traemos hoy, ¿no? Que es el colapso demográfico que está atravesando, pues muchos hablan de Occidente, pero es algo que está ocurriendo en todo el mundo, que eso es como lo más llamativo, ¿no? Este colapso que se está dando a nivel global, y es lo que traemos hoy a la mesa, no solo es un problema de índole administrativa, ¿no? Porque muchos traen, por lo menos acá en Europa, no hablo de lo que me concierne a mí, acá en Europa muchos hablan, no, pues bueno, la caída de la natalidad, eso va a traer problemas con las pensiones y demás, que es cierto. Pero es que nos enfrentamos, o estamos a punto de enfrentarnos a un mundo en donde después de mucho tiempo, muchos siglos, por primera vez la población cae, y eso va a romper estructuras, moldes mentales, paradigmas de la sociedad en la que vivimos, que está construida enteramente bajo la premisa de el crecimiento infinito, no solo económico, sino sobre todo poblacional. Y bueno, el progreso, o sea, la noción de progreso, entre otras cosas, no solo el crecimiento de la economía y el crecimiento de la tecnología, sino también el crecimiento de la humanidad. Y estamos a punto de enfrentarnos a una realidad en donde eso se rompe. A mi entender, creo que en la economía ya se ha roto, pero a nivel demográfico va a ser como mucho más duro, porque además implica cuestiones es nuestra biología, ¿no? Entonces, creo que es un parteaguas, y por eso lo traemos acá para preguntarnos por qué creemos, desde distintas perspectivas, por qué creemos que esto ocurre y qué consecuencias puede tener a futuro. Así que vamos a darle adelante con esto. Sí, la verdad que es como vos decís, o sea, es algo que yo creo que tiene muchas implicancias que vamos a tocar a lo largo del programa. Hay hipótesis variadas, basadas en cuestiones que ya hemos vivido, que ya se han vivido a lo largo de estos años. Como digo, son fenómenos que se están analizando
a lo largo de que están pasando, porque están pasando enfrente de nuestros ojos en este momento. Algunos los podemos ver más recientemente, la pandemia de artículos que hay en medios de comunicación de los child free, la promoción de los no de los childless, digamos, de los sin hijos, sino de los libres de hijo, de la concepción de que el hijo es una carga y de que el hijo te ata y que no tenés libertad, y tu libertad está justamente por estar libre de el hijo. Entonces se mezclan muchas cosas, se mezclan cuestiones que tienen que ver con la modernización y la urbanización de las sociedades, se mezclan cuestiones que tienen que ver con la globalización, que antes no era tan presente. El mundo, digamos, tuvo un proceso de globalización que, a mi juicio, y creo que muchos podrán coincidir, empieza mucho antes del proceso de globalización que conocemos hoy en día. Ese proceso de globalización, en tal caso, acelera el proceso anterior de durante muchos años, en el que igual el mundo se vivía conectando de distintas maneras. Lo que pasa es que ahora cada vez más llegamos al punto en el que todo está conectado, todas las culturas están conectadas, todos los países están conectados, todo está entremezclado. Y eso también influye de alguna manera, influye también la forma en la que en todos estos años se ha incorporado la mujer al mundo laboral, influye también el feminismo y las posturas que ha traído el feminismo, influye la postura y la política del aborto, influye el lobby LGBT también en todo esto, influye muchísimas cuestiones. Entonces digo, es una problemática muy compleja, y después consecuencias tenemos variadísimas que vamos a estar tratando. Entre ellas, creo que, por ejemplo, Elon Musk, por ejemplo, a veces habla de va a haber un mundo en el que van a haber más robots que seres humanos. Que todos van a querer tener un robot, pero no van a haber tantos seres humanos como robots en la Tierra. Va a haber sobrepoblación de robots. Bueno, eso tiene que hablarnos a lo que nosotros vivimos hoy en día, porque hoy en día no vivimos en ese mundo. Pero ese mundo está a la vuelta de la esquina. Si uno piensa en todo lo que ha pasado hasta ahora y todos los avances que han habido hasta ahora, y avances para bien o para mal, digo, todo lo que ha cambiado el mundo hasta ahora, si uno piensa en cuánto puede llegar ese mundo, puede ser dentro de 20, 30, 50 años. Entonces, y también tenemos que pensar en esa realidad. Muchos de los grandes ricos ya se preparan para eso, empiezan a pensar en por ejemplo, bueno, vamos a necesitar estos robots para darnos el placer de que ellos trabajen por nosotros, una especie de raza de robots esclavos que hagan todas las tareas que son necesarias hacer en el mundo, que produzcan la riqueza en el mundo, y que los seres humanos sean benefactores de las mieles que producen los robots, en un mundo en el que cada vez hay menos humanos y en el que los robots se convierten en la fuerza dominante. Se convierten en, por eso se mezclan cosas súper futuristas y se mezclan cosas ancladas en conceptos como el malthusianismo. Malthus, que justamente hablaba de la bomba poblacional, el colapso poblacional, cosa que hoy vemos todo lo contrario. Hoy hablaba de un colapso poblacional, de que iba a haber tanta sobrepoblación, y las hipótesis que habían hasta hace no mucho eran de sobrepoblación, una humanidad que cada vez iba a tener 10 billones de personas, 13 billones de personas, y que no íbamos a tener lugar para albergarlas, básicamente. Cuando hay varias extensiones, grandes extensiones de tierra a lo largo del mundo, que están deshabitadas completamente. Bueno, yo creo que hay muchas cosas para tocar, pero me gustaría, Gaby, quizás ver cómo te parece que lo empecemos. Mira, yo lo primero que te voy a decir es que si el día de mañana inventan un robot que me lave y planche las camisas, o sea, voy a ser el hombre más feliz del planeta. Sobre todo que me planche las camisas, porque no sabes cómo odio hacer eso. Así que si están laburando en eso, por favor pónganle todas las pilas, porque me harían un favorzazo. Dicho eso, a ver. Yo voy a ir. Déjame empezar con una tangente que no parece muy conectado a esto, pero ya lo voy a traer de vuelta. Vas a llegar, ya lo voy a entender. Ya lo vas a entender. Para mí, viste que se habla mucho en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, y dice, no, pues nosotros somos cultura occidental y patatín y patatán. Sí. Para mí, después de la Segunda Guerra Mundial, de los restos humeantes de Europa
y de los sobrevivientes de todas esas guerras surge una nueva cultura que no es Occidente. Es otra cosa que podría, si tuviéramos que darle un nombre, yo le pondría modernidad, ¿no? Que es una cultura nueva, enfrentada, si se quiere, al tradicionalismo de Occidente, pero también de todos los tradicionalismos, ¿no? Es un poco lo que habla Samuel Francis en su libro El Leviatán y sus enemigos, ¿no? De que después de las dos guerras mundiales surge una nueva élite, etcétera. Y para mí esa nueva élite construye una nueva cultura. Y esa es la cultura de la cual, nos guste o no, vos y yo formamos parte. Y eso es esa es la razón por la cual nosotros, por ejemplo, cultura que se ha expandido por todo el mundo y que nos permite que, por ejemplo, vos y yo, el día de mañana conozcamos, no sé, un japonés o un chino o un tipo de Oslo y podamos ver las mismas series, escuchar la misma música, vestirnos más o menos igual y comer las mismas hamburguesas, pero en cambio, vos te vas a la Patagonia y te cruzás con un pastor y a pesar de ser los tres argentinos, no compartimos nada con esa persona, ¿no? O sea, me refiero, nosotros dos argentinos y el pastor, y no compartimos nada, porque él sigue siendo de la cultura previa, y nosotros somos de esta nueva modernidad urbanita, etcétera, que surge tras el nacimiento del hombre cosmopolita. El nacimiento del hombre, del hombre que está conectado con todo el mundo, que lo quiera o no, porque incluso ese es el fenómeno moderno, digamos, también de que muchos de los cosmopolitas, yo me considero cosmopolita, estamos de alguna manera, porque digo, estoy permeado por eso, digo, aún así, aunque yo esté en contra de eso y yo quiera reivindicar mi patria, mis valores, la identidad de Argentina, vos, otro lo quiere hacer en su país, etcétera, etcétera, si vos estás en una urbe, ya estás influenciada por esa cultura desde que nacés. De alguna manera. Claro, por eso, y es lo que somos, o sea, a vos te gusta, escuchás música, artistas de Estados Unidos, de otros países, ves Netflix, ves Game of Thrones y demás, no es que estás escuchando chamamés y yéndote a la peña folclórica y comiendo empanada frita, o sea, la realidad es que no. Entonces nosotros somos de una cultura que no es la de nuestros abuelos, es una nueva cultura, y para mí esa nueva cultura... precisamente como nace en rechazo a sus antecesores, o sea, un poco esa dinámica adolescente, ¿no? De estar en contra de quienes le precedieron, ¿no? Pues es una cultura muy adolescente. No mira hacia atrás, ¿no? O sea, el pasado es una cosa que no tiene ningún sentido ni nada, porque nosotros somos el futuro y lo que está bien. De nuevo, full adolescente. Y por eso, muchas veces, a mi entender, y esta introducción ahora es que lo conecto con la cuestión demográfica, muchas veces cuando se analiza esta crisis demográfica, la gente se toma la cabeza y se vuelve loca y dice, no, es el fin del mundo y demás, porque mirá, no puede ser, es la primera vez, cuando en realidad, a lo largo de la historia, colapsos demográficos han ocurrido a patadas. Y la humanidad nunca desapareció. Mirá, el más reciente que se dio a nivel global, no es que pasó en un país o en una región y demás, se dio a nivel global, fue lo que se llama la crisis general del siglo XVII, en donde solo en el Imperio Chino, que era la región más poblada del planeta, murieron alrededor del 30% de la población. Por epidemias, guerras, hambrunas, crisis política y demás. Pero es que en el Imperio Otomano también ocurrió más o menos lo mismo, y en Alemania, en donde estuvieron las guerras religiosas, fallecieron 2/3 de la población. Y sin embargo el mundo siguió. Y lo que me parece, a lo que quiero llegar con todo esto es, primero que nada, no hay que perder la cabeza. Para mí, si bien se habla mucho del fin de la humanidad y demás, eso, es que la humanidad se ha enfrentado a cosas más difíciles y ha salido adelante, así que yo no creo que sea el fin ni de cerca de la humanidad. Lo que sí creo,
Lo que sí creo es que esta crisis demográfica sin lugar a dudas va a poner fin a esta civilización de Netflix y de donde yo puedo conocer un japonés y tener un montón de cosas en común. Creo que eso sí va a morir. Del mismo modo que, por ejemplo, la Grecia clásica, la de Aristóteles, Platón, todos los pensadores, ¿no? También desapareció, entre otras cosas, por una crisis demográfica. Los griegos dejaron de tener hijos y de tener ciudadanos. Y eso los hizo completamente irrelevantes en términos políticos, al punto de que los macedonios, primero Filipo y después Alejandro Magno, quienes los atenienses y demás no consideraban griegos, los conquistaron y después vinieron los romanos. No, y también recordemos, dentro de lo que vos decís de los griegos, o incluso si hablamos de los romanos, dos pueblos que compartían mucho y que hoy en día los tomamos como parte fundacional, digamos, de Occidente. Ambos pueblos, de alguna manera, también tuvieron un choque muy fuerte, aparte de las cuestiones demográficas, en las cuestiones que tienen que ver con la religión. O sea, justamente hubo una religión que vino y las partió al medio, y a ambos pueblos, al griego y al romano, lo transformó completamente en la introducción del cristianismo en la Grecia y en la Roma antigua. O sea, eso también ha hecho también una transformación muy fuerte de esos pueblos. Y yo diría que en realidad está subestimado, viste que siempre se habla la filosofía griega, el derecho romano y la cosmovisión, algunos dicen judío-cristiana, yo digo cristiana directamente, me parece que el tronco fundamental en realidad es el cristianismo, y diría que en realidad ese es el tronco fundamental en el que se ha basado nuestra historia. Justamente estamos en el año 2026 y hace poco hablamos de los primeros 25 años de este milenio, de este siglo, qué sé yo. Digo, estamos bajo la noción del cristianismo, bajo todo eso, y eso también es un paradigma que ha influenciado a toda esta época, a todo este tiempo, digamos, de alguna manera. Eso también está en crisis con todo esto, quizás, no de que se vaya a caer el mundo, como decimos, no es una cuestión de que la humanidad colapsa, pero sí quizás genera una crisis en muchas de las nociones que se tomaron a partir de la posguerra. Una también tiene que ver con el sistema previsional. Los sistemas previsionales se habían empezado a adaptar en el mundo a mediados del siglo pasado, algunos un poquito antes. Está el caso de Otto von Bismarck en Alemania, está el caso de Argentina con Perón, algunas pensiones antes también adaptadas por algunas de los golpes militares que hubieron antes de Perón, o el que incluso ya tenía a Perón adentro. Pero digo, en muchas partes del mundo se empezaron a adoptar esas nociones, la noción del Estado benefactor, que después choca un poco con el neoliberalismo, si uno lo quiere considerar de esa manera, en las teorías clásicas, digamos, que hablan de neoliberalismo. Entonces, eso también, de alguna manera, llega a un conflicto con lo que estamos viendo hoy en día, que sería el hombre moderno y posmoderno chocando contra una pared que está construida por la propia cosmovisión que ese hombre posmoderno ha creado, una noción que se centró demasiado en el progreso, pero ya no en el progreso para sus familias, ahora termina siendo el progreso individual para ellos y nadie más, y disfrutar la vida y el goce y el hedonismo. Claro, pero fíjate una cosa, y vuelvo al mundo clásico, a la Grecia antigua y el Imperio Romano. El colapso poblacional de los griegos ocurre inmediatamente después de la guerra del Peloponeso, y ya Aristóteles y Platón lo plantean, ¿no? Esto es un montón de años antes del cristianismo. Sí. Y después los romanos, en el siglo I, o sea, esto es ya Cristo había sido crucificado y demás, pero todavía el cristianismo no se había expandido. No, serían perseguidos. Claro, padecen de lo mismo, no por casualidad. En las etapas tardías del Imperio Romano se contratan mercenarios germánicos. Porque de nuevo el crecimiento demográfico romano se había colapsado. Y esto lo traigo a colación por lo siguiente, porque mucho en el debate actual en relación a esta cuestión demográfica se suele hablar de que no hay políticas adecuadas, de que no hay subsidios, del tema
del aborto, de una cultura hedonística, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que hay como mucho énfasis en lo que se llaman políticas antinatalistas, ¿no? Y creo que eso es una visión muy propia de la cultura moderna, que es profundamente voluntarista, ¿no? O sea, el mundo... Claro. Nosotros, los humanos, tenemos la capacidad de moldear el mundo en función de lo que nosotros querramos si nos lo proponemos, ¿no? Fíjate, el feminismo creo que en eso así es un ejemplo paradigmático, ¿no? El feminismo decía que había muy pocas mujeres en STEM, ¿no? En tecnología, ingeniería y demás, por el patriarcado, ¿no? Porque hay unos tipos malucos, porque vos y yo no estamos deconstruidos y demás, y porque le abrimos la puerta a las mujeres, etc. Pero si nosotros ponemos leyes y demás que promuevan eso, entonces ya vamos a alcanzar un mundo perfecto y demás, ¿no? O sea, pará, y te hago una pequeña pausa. Pero déjame terminar un segundito. Digo, y sin embargo, okay, lo intentaron, pusieron las políticas que ellos creyeron que iban a construir su utopía, y lo que terminó ocurriendo es todo lo contrario. En sociedades en donde las mujeres tenían más libertad, más igualdad y más todo, las mujeres terminaron yendo a carreras completamente alejadas de las famosas STEM, mientras que en los países donde hay más pobreza y demás, las mujeres sí se van a esas carreras porque por razones que esta visión voluntarista no podía explicar. Entonces me parece que hay este tipo de situaciones, problemas, etcétera, lo de que las mujeres se vayan a carreras más de vínculos humanos y no STEM, y lo de la crisis demográfica, me parece a mí que tienen raíces mucho más profundas y que son mucho más complejos de solucionar que simplemente si cambiamos una política acá o allá, o si ponemos comerciales de pañales con mujeres con muchos hijos en lugar de dos. Sí. Entonces me parece que primero que nada, esa idea de que si tan solo cambiamos estas políticas es como muy, de nuevo, muy voluntarista y no está firme con la realidad que atravesamos, ¿no? De que muchas de las cosas que nos toca vivir son procesos casi tectónicos, es como un terremoto, o sea, vos no podés frenar las placas tectónicas aunque quisieras, te toca. Sí. Y fíjate cómo se conecta esto que vos estás mencionando con el cambio de paradigma a nivel mundial, que va más allá de esto que estamos hablando. Se terminan conectando muchas de las temáticas que hablamos. Por ejemplo, vos hace poco tocaste el tema de Groenlandia y cómo esto ha conflictuado a Occidente en dónde está parado. Y estamos viviendo una época en la que la ONU se declara en bancarrota porque Estados Unidos no le paga las cosas. Divertidísimo. A mi juicio, divertidísimo. Pero todo el sistema, como lo dijo también incluso el primer ministro de Canadá, con una visión completamente distinta a Trump, pero diciendo el sistema de reglas globales, el sistema en el que pensábamos que se basaba todo en base a las reglas, en base a las voluntades de las naciones por cambiar las cosas, en base a las políticas públicas, y ahí aparece la de compañera de piquete que estaba en la plaza con Alberto Fernández y decía, vuelven las políticas públicas. Bueno, esa visión del feminismo, de mucho, no es del feminismo, digamos, pero el feminismo es parte de todo eso, de todo lo que hemos visto a partir del final de la Segunda Guerra, de la construcción de organizaciones, fundaciones, a mansalva, organizaciones internacionales de cooperación, organizaciones intermedias de los europeos, de los del Mercosur, de esto, del comercio, de la trata, de esto, 20.000 organizaciones por todo lado, cada día se crean más organizaciones, fundaciones, todas cosas internacionales que intentan entremezclar a todos y que intentan pensar que de alguna manera a través de esos mecanismos, de esos organismos, avanza el mundo. Cuando en realidad avanza por medio de muchas otras relaciones de poder, de otras discusiones y demás. Entonces, está en conflicto todas las nociones que tienen que ver con esa cosmovisión de este mundo moderno, posmoderno, voluntarista, globalizado, que de alguna manera empieza a chocar con la realidad y decir, pará, nosotros somos distintas identidades, distintos países, en realidad nos movemos por estos intereses, por aquellos otros intereses, cuáles son las cosas
que hoy en día hacen que muchas mujeres no elijan también tener hijos, o muchas familias también, pueden ser también hombres que a veces no eligen tener hijos. Yo he discutido esto con una amiga, me dice, no, yo hoy en día veo que en realidad, por lo que yo voy viendo en muchas situaciones, en realidad son más los hombres los que no quieren tener hijos. Entonces está como esta perspectiva encima en la que también se entremezcla la guerra de géneros, entre comillas, que se ha instalado de alguna manera, y las disputas de, bueno, de quién es la responsabilidad, de los hombres, de las mujeres, de todos, de alguna política digitada en Bruselas o en la ONU en Nueva York, con qué tiene que ver todo esto. Entonces entra en conflicto el mismo mundo del que estamos hablando, nosotros venimos hablando en otros programas anteriores. Por eso digo que esto tiene todo que ver con lo que venimos hablando del cambio que estamos sufriendo, de un mundo que se está redefiniendo su cosmovisión, está redefiniendo para dónde va. Y vos, si tuvieras que definirlo, ¿cuál es, en tu opinión, la razón por la cual estamos teniendo esta crisis demográfica, ¿no? Que de nuevo, no es solo una crisis demográfica que ocurre en países occidentales, en donde pues, uno puede decir, qué sé yo, el feminismo, la pelea entre los géneros ha llevado a un distanciamiento, sino que, por ejemplo, en realidad esto empezó en Japón, o sea, el primer país que empezó luego de una explosión demográfica tan grande, que empezó a atravesar una crisis de natalidad, fue Japón. No me acuerdo, ya en los 90 se hablaba. Yo creo que hay una cuestión cultural muy importante en todos los casos que vos analices la baja de la natalidad, y justo a través del caso de Japón es interesantísimo, porque hoy en día pasa lo contrario. Hoy en día políticos como Shinzo Abe, digamos el difunto Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, estaba el famoso meme de tener hijos, have more kids, have sex, tengan sexo, básicamente, porque estaban intentando revertir todo lo que había sucedido antes respecto de Japón. Y yo creo que hay un componente importante. Vos hablás de Japón, creo que hay que hablarlo, digo, algún público habrá que también pueda analizar sobre esto más en profundidad, pero creo que hay una influencia muy grande del anime, digamos, el componente cultural de todo lo que ha traído Japón en los últimos años, que todo eso casualmente también empieza, digamos, la explosión que hay del manga, del anime, de un montón de todo eso, y cómo ha cada vez permeado más en la cultura occidental, digamos, tanto de Japón, pasando después a todo el occidente. Eso también empieza a partir de Hiroshima y Nagasaki, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay una reconversión, hay una forma distinta en la que se llevan adelante esos dibujos. Hay muchas cosas que han marcado, se ha estudiado, digamos, en la psicología, digamos, de muchas personas en Japón, cómo ha influenciado eso, a punto de que hoy en día hay japoneses que no quieren tener, japoneses hombres, digo, que no quieren tener relaciones con mujeres, que quieren muñecas sexuales, y cuanto más se perfeccionan las mujeres, las muñecas sexuales, mucho del público asiático, japonés estamos hablando ahora, pero también de otros países como Corea del Sur y otros también tienen estos problemas, quieren meterse en ese mundo, digamos, de la muñeca que le cumple a las fantasías. Por eso digo, hay componentes culturales muy heavy que creo que se pueden analizar. Ahora, si vamos al resto de Occidente, pues yo creo que de vuelta, a ver, sí, muchas partes del mundo lo viven y por distintas razones. En China se vive por X razones, en Estados Unidos se vive por X otras, en Japón por X otras. Algunos elementos hay en común, pero hay alguna parte del mundo, por ejemplo, yo creo que el mundo árabe, el mundo musulmán en general, tiene una tasa de natalidad altísima para lo que es la tasa de natalidad del resto del mundo. Y lo vemos, por ejemplo, incluso en las personas de origen musulmán, árabe, no, ni siquiera la que es segunda generación, ya los que son, digamos, los que acaban de llegar y que están teniendo infinitamente más hijos que el resto de sus ahora compatriotas, digamos, de los que ahora de repente comparten espacio, y de ahí empiezan a surgir estas teorías como el tema del reemplazo poblacional y demás. ¿Por qué surgen? Porque bueno, también en el medio se ve que entran todos estos migrantes tienen una cultura en la que sí se incita más a tener más esposas y más hijos, pero después el resto de la gente no los tiene. Entonces ahí empiezan las discusiones de si es real, de si no, de si sucederá simplemente porque sucedió,
porque la humanidad fue así, porque las cosas pasaron así, más allá de las políticas de uno o de otro. Pero sí creo que ha habido en Occidente un énfasis particular en lo que vos mencionabas antes. Esas políticas voluntaristas, como vos le mencionabas, las políticas antinatalistas que han habido, han sido muy fuertes, yo creo, en este último tiempo. Pero no solo la política en sí, sino el impacto cultural que han tenido. Porque el aborto no llegó a ninguna de las sociedades en las que llegó por medio de una disputa política o legal, sin antes tener una disputa cultural. El aborto, digamos, toda la expansión que ha habido también en muchos aspectos de todo lo que ha implicado el progresismo, de independencia de la mujer, de empoderamiento, de vivir tu vida sin límites, decidí cuándo querés tener hijos, entonces cada vez controla más, y controlar el control poblacional indirecto. Eso es la diferencia. China tiene un control poblacional directo. Delimitamos tener tantos hijos. No, se nos colapsa el sistema. Queremos que tengas ahora un poquito más de hijos. En Occidente no hay un control poblacional tan directo. No te están diciendo, andá a abortar porque no puedes tener tanto. No, hay una cuestión cultural a través de la academia, a través de las artes, a través de muchas cosas, que yo creo que también ha influenciado mucho. O sea, de pronto ha cambiado el paradigma, como vos decías antes, de que los niños eran como la esperanza, la visión de futuro, de progreso, la familia que cada vez piensa en cómo va hacia adelante, a ser la carga, a ser la culpa de todos los males de la tierra, a pensar en el tema de la huella de carbono de los niños y que no podemos tener tantos niños porque eso va a significar que la población después va a tener una guerra de recursos y un montón de cosas que se han alimentado a través de teorías y a través de, como digo, distintos elementos a través de la cultura que no han incitado, no invitan a formar familias, no invitan a tener más hijos, invitan a centrarte en tu carrera, viajar por el mundo, vivir tu vida sin límites y después, muy después, cuando casi no podés tener hijos, fíjate si querés tenerlos. Es una cultura que ha invitado a que, de hecho, vos hablabas de adolescencia hace un rato, es una cultura que ha convertido a muchos adultos, a una porción de la adultez o de la joven adultez, en adolescentes eternos que no quieren compromisos, que no quieren responsabilidades, que no quieren tener hijos, que es el mayor compromiso y es la mayor responsabilidad que un ser humano puede tener. Mira, yo comparto de que esta cultura, justamente la cultura moderna, si se quiere, no, llamémosla de esa manera, no occidental, tiene una visión muy de eso, adolescente y de no pensar a futuro. Aunque yo te soy honesto, o sea, yo no creo que nuestros abuelos o antepasados tuvieran hijos por una cuestión de proyecto futuro y demás, sino por una cuestión que justamente al vivir en una sociedad tan urbanizada, tecnificada y demás, nos hemos desconectado de ella, que es el simple hecho de quién va a cuidar de nosotros cuando seamos viejos. O sea, nuestros antepasados que vivían en una granja no tenían ni sistemas de pensiones, ni hospitales públicos, ni geriátricos, ni una mierda. Entonces tenían hijos, primero para que los ayudaran a trabajar en sus campos, cosa que hoy en día, pues, eso para quien vive en una ciudad no existe. Y segundo, para que hubiera alguien que cuide de ellos al llegar a la vejez. Entonces, a mí me parece, y vuelvo a esta cuestión, sin lugar a dudas que la cultura en la que vivimos tiene una visión profundamente adolescente, pero me parece que esa visión profundamente adolescente que deriva en una caída de la natalidad no es... O sea, creo que son la mirada adolescente y la caída de la natalidad, no creo que una sea consecuencia de la otra, sino que son dos cosas que van en paralelo de algo anterior, que es de nuevo, probable, sí, también. Que es de nuevo esta cuestión de la modernidad. Y fíjate, vos mencionaste el mundo árabe. Es cierto que claro, el mundo árabe, a diferencia de Occidente, todavía no está en niveles de subreemplazo. O sea, viste que para que una población no empiece a caer, tiene que tener por mujer 2,1 hijos. El mundo árabe
el mundo árabe, no el mundo musulmán. El mundo árabe todavía no ha llegado a esos números, pero sí ha caído de manera dramática. Claro. Y en países que no son árabes, pero sí son musulmanes, como Irán y Turquía, de nuevo, países musulmanes no árabes, o Azerbaiyán, ya están por debajo de esos números. Y Bangladesh, que Bangladesh vivió una explosión demográfica demencial, y que es un país musulmán, pasaron de tener entre 8 y 6 hijos y ahora están ya próximos, o sea, todavía Sí. se encuentran por arriba del 2,1, pero no le falta mucho para que entren en niveles de subreemplazo. Entonces, Sí. es muy difícil decir, no, pero es que en Bangladesh el feminismo la está rompiendo. No, ni el feminismo, ni las políticas, nada. Es un país musulmán, ¿no? Argentina sí. Argentina sí la está rompiendo sí, en Bangladesh. pero claro, pero por eso, entonces para mí, y de nuevo tenés caídas demográficas en el Líbano, en Siria, en Túnez, e incluso las poblaciones migrantes de esos países, de los países árabes y de los países musulmanes que vienen a Europa, tienen un tiempo, un par de generaciones en donde son superiores a la media europea. Lo mismo pasa con las poblaciones migrantes de latinos, que por ejemplo por ejemplo, los venezolanos tienen en los países nórdicos, se nota mucho la diferencia entre las familias de venezolanos versus los nórdicos, pero pasado un par de generaciones vas a ver que se van a igualar, porque es lo que ha pasado con los latinos que se mudaron mucho tiempo atrás a esos países. Porque tiene que ver con el fenómeno de la asimilación, porque queramos o no, viste, siempre discutimos, y yo generalmente soy de la visión de que el mundo musulmán es muy difícil de asimilarse a la cultura europea y es más fácil que al revés, que intenten que la cultura europea se asimile a ellos. En un punto estamos viendo eso, pero en algún punto quizás termina todo entremezclándose, hacer un sincretismo, como ha pasado en toda la historia de la humanidad, como ha pasado en toda la historia de la humanidad, que las sociedades han contenido conflictos, se entremezclaron y todo. Y lo que termina pasando después es que igual terminan llegando al punto medio de las dos, que termina siendo igual. Termina siendo, bueno, el hombre moderno con características musulmanas, con características españolas, alemanas, inglesas, lo que sea, pero que va a tener la cosmovisión igual en un punto se termina entremezclando y lo que queda es una de estas cosas, entra en esta cosmovisión, que es la de no tener hijos. Claro, pero por eso tiremos la casa por la ventana. Si volvemos a la pregunta inicial de por qué creemos que ocurre esto, y acá cito al menos yo te lo pasé para que lo vieras, y me dijiste que lo viste, hay un youtuber checo, que nosotros nos damos los gustos en vida, que es un especialista en cuestiones demográficas y tiene 800.000 millones de videos hablando específicamente de cuestiones demográficas, y él tiene un video. ¿Lo querés mencionar? Así lo... Kaiser Buch, lo vamos a poner en la descripción. Vamos a poner todo el material de archivo para que ustedes también se entretengan tanto como nosotros. Que él dice, señala, y por eso me parece que es una cosa que a veces son cosas como muy contraintuitivas. Uno piensa, no, porque sale Irene Montero diciendo no, que tener hijos está mal por el cambio climático, Greta Thunberg, y uno dice, no, es que claro, como lo dicen, la gente lo ve, lo escucha y no quiere tener hijos. Y la realidad es que es como mucho más complejo. En todo caso, la gente toma esos discursos para justificar situaciones que ya está viviendo, ¿no? O sea, es la manera de racionalizar algo que ya está pasando. ¿Qué es lo que dice? Cuando ya están esos discursos, en realidad culturalmente ya hubo toda una discusión previa que hace que esa gente ya te impusieron culturalmente ciertas cosas que vos ya estás viviendo y después escuchas a Irene Montero y decís, sí, vamos. Sí, vamos, o ya negra. pasaron cosas o transformaciones que hace que tu vida sea de determinada manera. Mira, ¿qué es lo que dice este tipo, este checo, Kaiser Buch? Él dice que las razones por las cuales la demografía está colapsando a nivel global son 5, 4. Yo digo las de él y las mías intermezcladas. La primera es una con la que estamos completamente de acuerdo, que es la urbanización. O sea, las ciudades a lo largo de la historia de toda la humanidad, sin excepción en ninguna parte del mundo, tal vez
en el mundo musulmán, árabe y demás cambiaba, y después me parece pertinente explicar por qué, pero las ciudades históricamente han sido un pozo demográfico. Por una cuestión muy básica. Si vos vivís en un departamento chico o en un departamento de 2 habitaciones, 3, te es mucho más difícil formar una familia. Eso como punto número 1. Pero sobre todo, mientras vos en el campo, un hijo, si bien no un hijo de 2 años, ¿no? Pero a partir de los 6, 7 años ya lo podés poner a trabajar o que te ayude con las cuestiones del campo, que era la principal razón por la cual la gente tenía hijos, era para que les ayudara a trabajar en el campo. Totalmente. Sí. En una ciudad, un hijo es solo un gasto, porque si vos trabajas, no sé, en una oficina en Deloitte, ¿qué te lo vas a llevar a que haga informes? Eso no funciona así. Entonces, termina siendo un gasto. Y las ciudades tienen esa dinámica que es diametralmente opuesta a la del campo, que es el campo. Las familias funcionan como unidades económicas cerradas, ¿no? Entonces los hijos son más trabajadores que ayudan a generar más. En las ciudades no, porque vos trabajas en lo tuyo, yo en lo mío, etcétera, etcétera, y el hijo es un individuo que está ahí y además después hace su vida, ¿no? Se va de la casa, etcétera. En el campo las familias muchas veces terminan viviendo juntos, si no en la misma casa, por lo menos en el mismo terreno. Entonces, eso cambia un montón la dinámica, y por eso las ciudades históricamente fueron un pozo demográfico. La única diferencia es que a lo largo de la historia humana el grueso de la población vivía en el campo y constantemente llevaba gente del campo a las ciudades, y por eso las ciudades crecían. Pero ahora el grueso de la población vive en las ciudades. Y los casos que te di de Bangladesh, de países musulmanes, Bangladesh, Turquía e Irán, son países mayoritariamente urbanizados, y no por casualidad son países que ya están por debajo de ese 2,1 hijos que mantiene la población. La otra cuestión que menciona Kaiser Bosch, que la verdad es que yo no jamás lo había pensado, es la literación, o sea, saber leer y escribir, ¿no? En el caso de las mujeres. Lo que dice es que, claro, o sea, cuando vos no sabes ni leer ni escribir, tu mundo es mucho más pequeño, más mediato y demás. Entonces, sí, tu confort es formar la familia y demás, y es como que estás muy limitado a un montón de cosas. Cuando sabes leer y escribir, el mundo se te expande enormemente y por extensión tenés anhelos de muchas más cosas que simplemente procrear. Igual eso es lo llamativo, porque te hago una pequeña pausa ahí, porque eso no ha frenado al hombre con la ambición de formarse, con la ambición de crear sus empresas, con la ambición de crear sus imperios y todo. No ha frenado al hombre, al masculino, digamos, no al ser humano, digamos, al masculino, a querer perseguir esos sueños, incluso construyendo una familia. Claro, incluso teniendo un hijo. Claro, pero por eso él menciona el caso de la educación, el saber leer y escribir de las mujeres, ¿no? Concretamente. Y él hace una correlación que me pareció súper interesante, que es precisamente en los países en donde las mujeres todavía están súper atrasadas en nivel de educación básica, ¿no? de literación, en donde las tasas de natalidad son las más altas. El país hoy en día que tiene la tasa de la natalidad más alta es Níger, en África, y es de manera casual o no tan casual, el país en donde las mujeres tienen el menor porcentaje de mujeres que saben leer y escribir. Y en relación a esto también es el tema de la formación y de la educación, ¿no? O sea, cuando una mujer pasa, ¿cuántos años? Es primaria, secundaria, universidad, y ponerle un posgrado, pasa casi más de 20 años formándose, inexorablemente va a querer darle uso a toda esa formación que le ha llevado décadas dedicarle, ¿no? Y por extensión eso retrasa en muchas ocasiones el momento en que finalmente toman la decisión de ser madre, lo cual, te soy honesto, me parece súper entendible. Por eso me parece que hay cosas estructurales
que pasan mucho más que porque si Irene Montero, si la ONU, la Zarlanga dijo esto o aquello, ¿no? Y la otra cosa, que esto ya me parece a mí, es que vivimos en una sociedad, precisamente por esta globalización y porque tenemos acceso a ver lo que hace todo el mundo y podemos conectarnos con todo el mundo y demás, ¿no? En donde, dado que estamos interconectados a niveles en los cuales jamás nos imaginamos que hubiésemos podido estar, las expectativas de absolutamente todo se han disparado por las nubes. Fíjate, por ejemplo, esas entrevistas que le hacen a las chicas en las calles de uy, ¿cómo es tu hombre ideal? Y tu hombre ideal es uno que mide 1,80, gane $200,000 al mes, vive en un palacio y demás. Porque las chicas tienen la posibilidad a través de redes sociales y demás de entrar en contacto con todo ese mundillo. Mientras que de manera igual paralela... también ese mundillo también influye a muchas minas que están en una nube de pedo. O sea, hay mucho... También hablemos de esa pandemia, porque digo, dentro de esto de pero déjame terminar esto. También está... Vivimos en un momento de altísimas expectativas que después se hacen realidad o no, pero de altísimas expectativas, mientras que de manera paralela las generaciones más jóvenes están siendo empobrecidas. Entonces hay un desacople monumental entre de la lo que realidad. esperamos de lo que nos está tocando. Eso. Sí. Dale vos. No, que decía que creo que también hay una cuestión ahí, cuando hace un rato vos mencionabas el tema de las guerras de género, los conflictos entre hombres y mujeres a raíz del feminismo, y los nuevos conflictos que surgen, por ejemplo, ahora hay minas que se quejan, dicen, no, los hombres son muy princesos, dicen, los hombres no, ya no te encaran como antes, ya no, y eso es consecuencia también de la misma, o sea, es como una cosa que se retroalimenta con el conflicto del feminismo, el surgimiento del hombre incel, del hombre, o sea, que es más nuevo para el occidente de hoy en día en los niveles que está creciendo, digamos, pero que no es nuevo para Japón. Digamos, el hombre incel en Japón existe hace no sé cuántos años. Y eso también habla de estas como diferencias cada vez más marcadas entre los sexos. Hay estudios muy interesantes que hablan de las mayores diferencias que hay ahora entre hombres y mujeres en las cuestiones ideológicas, por ejemplo. También. Como los hombres se van más hacia la derecha, las mujeres más hacia la izquierda. Yo creo que eso también influye. O sea, estamos viviendo un mundo en el que cada vez se divide más entre el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres. La cosa de Barbie, el mundo de las Barbie, el mundo de los Ken. Es como que todo se está cada vez compartimentalizando más. Lo vemos en todo, y por eso digo, hace un rato también hablaba del tema LGTB. El tema LGTB también compartimentaliza todavía más a la gente. La guetifica, la separa todavía más. Pero cuando vos tenés menos opciones de unión, de congregación, de comunidad, por eso digo, hay ciertas cosas de la visión voluntarista que yo creo que siguen hoy en día, hoy en día en el tema también el retorno a la religión, y mucha gente retorna a la religión y quiere retornar a todas las creencias y cosmovisiones de antes. ¿Por qué? Porque esas creencias y cosmovisiones son las de un mundo mucho más ordenado, son las de un mundo que decía, voy a mi comunidad, voy a mi iglesia, trabajo con mi familia, construyo para mi familia, para que esa familia, la herencia es parte fundamental del concepto de familia, del concepto de la sociedad moderna, del concepto del capitalismo. Es parte de esa cosa de, bueno, yo trabajé toda mi vida, me rompí el orto, le heredé esto a mi familia en base a eso invierte, sigue trabajando, sigue creciendo y cada vez puede acumular más riqueza o puede crecer y mejorar su estatus social y demás. Esa era la noción de antes, pero estaba arraigada en el concepto de tener que unirte sí o sí, ¿no? De el líder empoderado, independiente del Fortune 200, o la mujer ahí que dice no sé qué. No, era el concepto de que con todo lo que vos estás haciendo vos tenés que dejar algo. La cuestión de trascendentalidad, como que también se perdió eso, creo. Y está conectado con todo esto que te estoy mencionando. Cuestiones de fe, cuestiones de la visión de la gente para cómo es su comunidad. Y tu comunidad primera, cuando vos nacés, es tu familia. Después pueden ser algunos amigos y demás, pero algunos se están quedando en esa noción adolescente de solo los amigos, cuando después está la tercera, que es la comunidad que vos creás. Y la comunidad que vos creás es intrínsecamente una familia que armás con un otra, lo que sea. Claro, y eso se está perdiendo también. Sí. Lo de la familia me parece súper interesante, pero de nuevo, es que me parece que la cuestión urbana no es menor. Es más, me parece que es el elemento central, porque
cuando vos vivís en una ciudad, tu familia sí es un soporte más, pero al final del día no comparten un proyecto en común. Que por ejemplo, fíjate, en el mundo musulmán eso cambia un poco, pero yo no creo que es lo suficiente como para evitar el colapso o la caída demográfica, pero sí que la frena un poco. Sin lugar a dudas, el mundo árabe en ese sentido tiene más recursos, y te lo explico por qué. ¿Por qué creo que la familia se destructura? Porque así como habíamos mencionado que vos en el campo vivís en la granja y demás y compartís el proyecto de la granja, ¿entendés? Que eso ya te cambia por completo. Vos en la ciudad trabajás de una cosa, tu viejo trabaja de otra, encima está ese esperado, se asume que vos te vas a ir, eso distorsiona la noción de unidad porque de nuevo no hay proyecto común. O sea, hay cariño, hay afecto, ellos te apoyan, vos los cuidás, pero no hay un proyecto común, no hay una noción de familia. Que igual eso, te soy honesto, eso forma parte, y eso sí es un elemento central de Occidente, porque la noción de individuo es occidental. O sea, la razón por la cual nosotros tenemos alma y son nuestros actos y no la de nuestros antepasados ni de nuestra descendencia la que define si nosotros vamos al cielo o al infierno es full cristiano, ¿no? Con lo cual estamos nosotros desligados de nuestras familias, mientras que si vos te fijas en todas las otras culturas, el tema del honor familiar y demás, incluso en Asia el tema de si vos deshonrás a tu familia, tus acciones, ¿no? Está súper arraigado. En el mundo musulmán, fíjate, yo tenía Flor tenía una profesora de inglés que ella era marroquí, pero se había criado acá en España, y conoció a un chico no sé dónde, en las Islas Mauricio, no sé dónde, y se casó con él y se fue para allá, ¿no? Un chico musulmán, ¿no? Y no es que ellos se fueron a vivir, no, ella se fue a vivir a la casa de la familia y vive con la familia. Y los hermanos de su marido, cuando se casan, llevan a la esposa a la casa y viven todos juntos, porque es una unidad familiar y eso que a mí me parece marciano, y yo no lo quisiera, la verdad. O sea, yo por suerte no vivo con mis padres, y creo que ninguno de nosotros quisiera estar casado viviendo con sus padres. Eso de alguna manera genera una noción de por lo menos unidad, proyecto común y demás. Que de nuevo, con la cultura occidental en las urbes te lo destruye por completo, ¿no? Entonces eso hace muy difícil cualquier tipo de dinámica de sí, la familia es el primer, es como la primer comunidad. Eslabón. Sí, el primer eslabón, sí, pero al mismo tiempo cada uno está haciendo la suya, entonces es tu familia y es súper importante, pero no hay un proyecto común. Fíjate que, por ejemplo, muy pocos hijos trabajan con sus padres. Fíjate que el caso de este chico de Beltrán, el que hace los videos en Instagram, que dice que es una excentricidad absoluta porque él trabaja con su padre y lo cuenta así, la gente enloquece. Pero es rarísimo. Bueno, todos los Trump, sin ir más lejos, todos los Trump. Claro, pero no es la norma. Sí, y yo creo que en realidad, bueno, pero por eso digo, un paso a la vez. Vos decís, se preocupan están con su familia, no sé qué, pero están cada uno en la suya. Bueno, pero por algo hay que empezar, yo creo, de alguna manera. No, sin lugar a dudas. O sea, porque después sí tenemos que hacer la otra discusión de, bueno, cómo fortalecer. Porque es un todo, digamos, lo que se ha perdido de la noción de comunidad, de que cada vez la gente se compartimentalice más y todo, y eso lo han hecho sectores, o sea, eso ha sucedido como consecuencia, si hablamos en cuestiones ideológicas, como consecuencia de cuestiones progresistas, izquierdistas, y también de consecuencia de algunas cuestiones del mundo liberal, digamos. Digamos, o sea, fue como una mezcla de un montón de cosas y también de un montón de consecuencias que estuvieron pasando en el tiempo. Pero a mí me llamó la atención algo que te quería mencionar de un artículo que leí sobre un libro, de una de las partes del libro, que es después del pico de población.
población, progreso y una causa de la gente, de los profesores de economía Dean Spears y Michael Geruso. Ellos argumentan principalmente que, bueno, en principio, bueno, no hay futuro. Una de las cosas que estamos tratando de resaltar nosotros, que no hay futuro más cercano, más conocido, que podamos decir esto va a llegar, que el declive de la población. Ese es uno de los hechos que ya tenemos como base. El segundo es que una población mundial estabilizada es mucho mejor que una población de un futuro de un mundo despoblado, que va en búsquedas de despoblarse cada vez más. Y el tercero es pensar que nadie sabe en este momento cómo estabilizar a la población, pero que la evidencia histórica ha mostrado que el problema se puede resolver si lo queremos en algún tiempo. Hoy en día, por ejemplo, algunos calculan que dentro de 300 años podemos pasar del pico, por eso el libro habla del pico poblacional. Nosotros en este momento estamos en 8 o 9 billones de personas en el mundo, pero algunos dicen puede llegar a un pico de 10 billones y tranquilamente en 300 años pasar a 2 billones de personas en todo el mundo. Si seguimos con muchos de los fenómenos que están pasando hoy en día y de cómo siguen las tasas de natalidad. A ver, esto sucede también por una estadística bastante sencilla. 2/3 de la población del mundo vive en un país que tiene tasas de nacimientos que son muy bajas para sostener a la población. Esto que hablábamos de la tasa de reemplazo, de recambio generacional, de recambio poblacional. O sea, entonces eso es un cambio de la vida en familia que va a cambiar en un punto profundamente el futuro como lo conocemos. Entonces, a mí lo que me parece interesante de esto es pensar el fenómeno de despoblación, de baja de la natalidad, va a seguir ocurriendo de alguna manera porque la gente alrededor del mundo, no importa el país en el que sea, nosotros hablamos acá de Japón, de Estados Unidos, de un montón de cosas, van a seguir eligiendo de alguna manera tener pequeñas familias, no las no más pequeñas que el promedio de alguna manera, pero tan pequeñas como el promedio. Claro. Y bueno, y ahí después empiezan las discusiones que yo creo que muchos van a tener, ya después no tanto nosotros porque no somos expertos obviamente en este tipo de discusiones, de, bueno, ¿cuál es la tasa de natalidad correcta? ¿Es 1.6, 1.8, 2.1? Vos mencionabas hace un rato. ¿Cómo se va a poder resolver de alguna manera? Bueno, la realidad es que en un punto también y eso también lo mencionaban en este libro, en este artículo también, que es que se ha tenido una noción durante todo este tiempo de que tener menos gente en el mundo va a significar básicamente un mayor riesgo ambiental. Y lo que intentan desmentir alrededor del libro, también hablando de muchas de las mejoras que ha sufrido el mundo hasta ahora, muchos de los riesgos y las catástrofes climáticas que se han querido augurar durante muchos años, desde los 70, de los 60, incluso, justo que hablábamos del mundo de la posguerra, se han resuelto. El tema del agujero de la capa de ozono, vamos a vivir en un mundo sin capa de ozono, la lluvia ácida extendida en todo el mundo, la lluvia ácida se ha mayoritariamente resuelto en el mundo. Entonces, al revés de todas las hipótesis malthusianas, antinatalistas, de la bomba de explosión y de la catástrofe climática que ellos de alguna manera pensaban, bueno, pasa algo completamente opuesto, digamos. Se mejoran las condiciones de vida, en realidad, para poder tener hijos en muchas partes del mundo también. Sí, 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 en relación a eso, a mí me parece que, sobre todo por el tiempo, para no volver loco a Lucas, obvio, deberíamos pasar a preguntarnos lo que estabas mencionando de qué creemos que va a pasar en relación a esto, ¿no? Vos decís que es algo que no se puede resolver, o que no se va a resolver, que en 300 años podemos encontrarnos con una población de 2 billones de personas, siendo que estamos entre 8 y 9. Fíjate que todas las estimaciones que se han hecho, la ONU y demás organismos, World Fact Check, el Banco Mundial y demás, incluso las peores,
han sobreestimado o han sido demasiado optimistas de lo que realmente está ocurriendo. O sea, la caída de la natalidad está siendo mucho más dramática de lo que nadie, ni siquiera los peores agoreros podían imaginarse, ¿no? Sí. Con lo cual muchos dicen que, por ejemplo, en el caso de Corea es el más paradigmático. Dicen que para finales de este siglo Corea como sociedad Corea del Sur me refiero, ¿no? Va a dejar de funcionar lisa y llanamente. O sea, no va a poder ser, o sea, no... Solventable. Va a ser solventable directamente. O sea, a menos de que importen un montón de migrantes, pero va a dejar de funcionar lisa y llanamente. No, y lo que yo creo, fíjate, sin lugar a dudas, yo creo que lo primero que va a ocurrir, y creo que ya está ocurriendo, ¿no? Es un cambio de paradigma, porque muchas de las premisas de esta cultura moderna en la que crecimos y en la que todavía vivimos, de progreso ad eternum, ¿no? De que la flechita para arriba todo el tiempo, Sí. en el graph, esa noción de que eso puede seguir así por siempre y que eso es la norma, se va a romper, ¿no? Porque la realidad histórica es que lo normal no es el ascenso ni tampoco la caída, sino la meseta en donde no pasa mucho y pasan los años y demás. Y nosotros acabamos de vivir también, que muchas veces lo obviamos, pero la humanidad acaba de vivir en tiempos históricos una explosión demográfica de unas dimensiones pero escandalosas. Vos ves la población humana desde los primeros sumerios, no sé qué cosa, hasta la fecha, y vos ves que es una flechita todo y de repente ¡plá! Explota. Obviamente, como todo, no sé, o sea, en las acciones se nota mucho. Cuando una acción se dispara, inexorablemente va a tener una corrección. Aunque se mantenga mucho más alta del punto original, va a tener una corrección. Y nosotros, la especie humana, creo que nos encaminamos a una corrección que nos resultará muy dramática. Pero yo no creo ni por lejos que sea el fin del mundo, ni de la especie, ni de nada. Mientras, mira, yo te lo digo de esta manera, mientras hayan dos personas para ponerla, no se termina la humanidad. No, por eso. Y lo que sí creo es que va a haber unos cambios radicales en un montón de cosas. Para empezar, la concepción, las pensiones yo creo que van a desaparecer o quedarán como un subsidio ahí tipo chirola y va a desaparecer. Y eso inexorablemente empujará a la gente a querer tener hijos porque saben que no tienen ninguna red de contención estatal ni nada. Pero esa es la base. Esa es la base. La base del capitalismo, y cuando hablábamos de lo de la herencia, o sea, ¿cuál era el sistema anterior al sistema de pensiones, el sistema previsional que tenemos hoy en día? El sistema de capitalización, tener hijos. Tus hijos van a estar juntando plata, vos juntás plata para tu vejez, compran una casa, tienen esto, venden lo otro. O sea, el manejo de todo eso era cómo te sostenías como persona. Entonces, vos querías, el incentivo para tener hijos también estaba en sostenerte a vos mismo y sostenías después toda una red que te sostenía a vos sostenías a los otros. O sea, eso se daba naturalmente. Lo que pasa es que en el medio, y vos hablaste, y es interesante que vos hablaste del mundo de la posguerra, porque en el mundo de la posguerra empieza todo esto, la bomba de los países, las burbujas que empiezan a surgir a partir de los países que empiezan a aplicar políticas keynesianas, el surgimiento del orden mundial como lo conocemos hoy en día, con el FMI, con el Banco Mundial, los préstamos, los sistemas previsionales a montones, todo eso surge ahí. El capitalismo original, el del oro, el del ahorro, el del trabajo duro, el de la producción, el de, como dice un amigo Franco, que lo compartimos espacio en Sijuro y que lo utiliza mucho de referencia a Miguel Ancho Bastos, de los trabajadores mulengues, un video muy conocido que capaz algunos conozcan. Digo, ese mundo en algún punto se puso en pausa o en remojo, o quizás por un tiempo se terminó porque pasó a la otra cosmovisión, y lo que está en crisis, como vos decís, es la cosmovisión que ha sostenido este mundo, que ha generado que la gente declive en la necesidad de tener hijos, en las ganas de tener hijos, cuestiones culturales como el tema de la relación de la persona con la fe, cuestiones culturales como el tema de la aceptación del aborto, y también cuestiones políticas como las políticas antinatalistas, pero también cuestiones más de orden global,
que tienen que ver con, bueno, cómo está anclada la sociedad capitalista moderna. Está anclada en base a la construcción familiar, el esfuerzo, el trabajo duro y la herencia, o está anclada en todo por la ventana, burbujas y burbujas que se montan en otras burbujas, especulaciones que se montan en otras especulaciones, y quién sabe quién paga la cuenta. Hoy en día estamos en ese mundo. Sí, y para ir redondeando, yo quiero dejar este mensaje, ¿no? Sí. Porque parece el fin del mundo, además no se va a caer la humanidad, pero vamos a vivir una crisis. A ver, la crisis no nos las vamos a poder saltear, o sea, nos vamos a comer una piña bíblica, monumental, pero, y esta es una cosa que lo menciona de nuevo este tipo de Kaisersbauch, el checo con el que nos entretenemos un montón, pero que se lo he escuchado a muchas otras personas. Nosotros vivimos en una era en donde el valor de la hora hombre es extremadamente bajo, precisamente por esta explosión demográfica y el poder de conectar y conseguir personas que nos ha dado la digitalización, ¿no? O sea, hoy esto lo dice otro tipo, lo dice el chico de What If Altis, que no me acuerdo ahora, pero él decía, mi abuelo, para conseguir un trabajo tenía que competir con la gente de su ciudad. Mis padres con la gente de su país y yo con la gente de todo el mundo, ¿no? Porque hoy pones un empleo en LinkedIn y ya no aplica solo la gente de tu ciudad o de tu país, sino de todo el planeta, etc. Entonces es una competencia descarnada, lo que inexorablemente empuja los salarios hacia abajo. Así que vivimos en un mundo en donde la hora hombre es muy baja y en donde la fuerza está en el capital. Laburar, hacer el trabajo físico o intelectual o demás, tiene muy poca recompensa porque no vale mucho. Lo que conviene es, si tenés capital, contratar gente para que te haga el trabajo y vos vender, etc. Por eso los que tienen... La tercerización. Sí, no es tanto la tercerización, es poder movilizar a terceros. Por eso la desigualdad se ha disparado tanto, porque si vos tenés un poco de guita para movilizar a otros, eso es lo que te da valor, no trabajar per se. También por eso la concepción del trabajo como elemento que dignifique demás se ha ido al tacho y están todos vendiendo cursos de la zarlanga, de criptomonedas. Eso es lo que iba a decir. Estamos, justo tiene correlación con que estamos en el mundo de la explosión de todos los negocios multinivel. Pero si, como en efecto nos vamos a enfrentar a un colapso demográfico, la competencia va a caer y el valor de la hora hombre va a subir. Y el capital va a perder mucho poder en la discusión con el trabajador. Entonces la desigualdad va a bajar. Probablemente vivamos en un mundo más pobre, en el sentido de que habrá menos cosas. O sea, el aumento de población permite la especialización, ¿no? Vos si tenés un médico, esto lo decía Fonseca, de Solo Fonseca, si vos tenés un hospital con un médico, ese médico tiene que ser de partero, de dermatólogo, de todo, de kinesiólogo, de todo. Pero si vos tenés muchos médicos, podés que cada uno se especialice y por extensión tener un tratamiento de mucho mayor nivel. La caída de la población va a generar un mundo más pobre en donde, en lugar de tener gente muy especializada en un montón de cosas, vas a tener uno que te haga un montón de cosas de peor calidad. Es cierto. Pero al mismo tiempo la calidad, la brecha entre los muy ricos y los muy pobres va a disminuir. Y eso que mencionábamos antes de las altas expectativas y un empobrecimiento se va a reducir porque la gente va a dejar de estar pobre y las expectativas van a caer porque el capital no va a tener tanta fuerza como sí lo tiene hoy en día. Entonces me parece que dentro de todo el drama que supondrá y la crisis que supondrá eso, también tendrá como correlación eso de que hará que la gente común como nosotros pues tengamos una vida un poquito mejor, en donde no tendremos que estar tratando de levantarnos, no sé, bueno, yo no, porque ninguno de los dos porque estamos casados, pero algún chico que quiera levantarse una mina y la mina de repente voltea y se conecta con un jeque árabe por Instagram y dice, mira, no. Escúchame, ¿sabés qué me hizo acordar todo esto que estamos hablando? Porque en un punto cuando hablamos del mundo anterior, el mundo del ahorro, del trabajo duro y el capital y el sistema de capitalización de cada uno también para después poder vivir bien cuando sos viejo y toda esa concepción, también estamos hablando del mundo que construyó a las clases medias, que construyó clases medias sólidas en el mundo.
Y hoy en día vivimos en un mundo que se encuentra también ante la crisis de las clases medias, clases medias que se están borrando. Me hizo acordar por esto que vos estás diciendo de cómo se cierran las brechas, o sea, se abren o se cierran las brechas entre los muy ricos y los muy pobres, porque en el medio desapareció ese elemento ordenador que era la clase media. Totalmente. Ese elemento ordenador es súper necesario. Nosotros, les voy a contar una infidencia, nosotros parte de los primeros momentos en los que nos conocimos fue trabajando en una campaña que era para recuperar, decía recuperemos la clase media, salvemos la clase media. Para nosotros tenemos la discusión de si recuperemos o salvemos. Yo creo que ese video lo tenemos que hablar un día y que tiene mucho que ver con esto. Tiene profundamente mucho que ver con esto, porque cuando pasemos de la crisis de la debacle poblacional y la crisis que hoy se ve, que digamos que va a afectar en todos los sentidos, económicamente, sobre todo a las sociedades, vamos a volver a poder vivir en un mundo que va a construir grandes y sólidas clases medias. Por supuesto. Que tal vez lo lleguemos a vivir nosotros, no lo sé. Tal vez tome más cientos de años, no lo sé. Pero creo que va a volver a existir un mundo que vuelva a construir clases medias sólidas de personas laburantes y que construyen su propio futuro, su propio destino, digamos, mejor de lo que nos ha tocado a nosotros vivir hasta ahora. Seguro. Sí. Yo, insisto, a pesar de que creo que se nos viene una piña muy grande, una pálida, muchas otras, sí. Yo creo que lo que le sigue al mundo después de eso va a ser una locura. O sea, sí. Lo que se vivió, la edad de oro de los años 50 va a empalidecer con lo que va a ser el mundo después de la piña que nos tengamos que comer nosotros. Porque, o sea, fíjate un mundo con todas las cosas buenas de y sin las cosas malas de O sea, con inteligencia artificial, con internet y demás. Pero sin todos los problemas estos que estamos mencionando, yo creo que va a ser una locura de genial que va a ser. Pero tenemos que pasar la tormenta. Así que bueno, hay que pasar el invierno. Exactamente. Sí, pero podemos intentar, por lo menos espiritualmente, cambiar las cosas, y también a nivel humano cada uno. O sea, yo creo que el componente voluntario, digamos, sigue estando. Digamos, el componente voluntarismo tiene algo de asidero en la realidad. Tiene alguna parte de asidero. Lo que pasa es que no te puedes basar en eso para tu cosmovisión entera. Pero sí les digo, armen una familia, como dije en algún programa también del otro canal de Sijuro, les vuelvo a decir, armen una familia, formen una familia, proyecten, tengan proyectos, tengan algo más grande que ustedes acá en este momento, se pueden morir en cualquier momento, construyan algo más allá, por favor. Bueno. Dale, y con este mensaje los dejamos para la próxima. Acuérdense de suscribirse, dejar un like, comentar, etcétera. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios. Nosotros también dejamos el mail ahí por si nos quieren invitar a tomar una cerveza en donde sea, en Madrid, en Buenos Aires, ya saben. Y bueno, y nos vemos la próxima, ¿no? Nos vemos la próxima con mucho más gallos de pelea. Papá, vos no me acompañás todavía con ese saludo. Bueno.